Damas y caballeros, muy buenas noches con todos los presentes. A nombre de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, les damos la más cordial bienvenida a la presentación oficial del libro Ciencia y Vida, obra del destacado investigador y físico Dr. Leandro Rodríguez Valverde. Nos sentimos profundamente honrados de recibirlos esta noche en el Auditorio Huandoy para compartir juntos este espacio de reflexión y cultura que nos invita a valorar la ciencia, la educación y la vida misma como motores de transformación. Vamos a dar inicio a la presentación del libro Ciencia y Vida, para lo cual invitamos a continuación a la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, ingeniera Elena Ríos Ortiz, quien nos brindará unas palabras de apertura. La recibimos con fuertes palmas. Muy buenas noches. Es un gusto, un honor tener en esta casa, en la Casa de los Empresarios, a un huaracino destacado. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Leandro Rodríguez Valverde. Quiero saludar esta noche al ingeniero Miguel Mejía Rodríguez, paz presidente de nuestra Cámara de Comercio, por tan brillante iniciativa. Él es el autor para que hoy día podamos estar con el distinguido doctor Rodríguez Valverde. Saludar del mismo modo al doctor José Antonio Salazar Mejía. Un fuerte aplauso, por favor. A la licenciada Giovanna Cáceres y al ingeniero Edilberto Guamaní. Un aplauso, por favor. Es un honor darles la bienvenida a la Cámara de Comercio de Ancash, a la presentación del libro Ciencia y Vida del distinguido doctor Leandro Rodríguez Valverde. Hoy nos reunimos para celebrar el valioso aporte que representa esta obra, no solo a Ancash, sino al mundo entero, porque estamos frente a un físico, a un sismólogo, y esta tarde estuve escuchando algo de los videos y de las disertaciones que él ha tenido, y de verdad es un distinguido profesional, y nosotros como ancashinos, como huaracinos, nos debemos de sentir honrados por tenerlo. Es muy importante que entre nosotros empecemos a reconocernos. Creo que en eso destaca mucho, nos enseñan nuestros hermanos arequipeños. Quiero expresar mi reconocimiento al doctor Rodríguez Valverde por compartir con nosotros este proyecto intelectual, fruto de su compromiso con el conocimiento, la investigación, la ciencia y la formación de ciudadanos críticos y responsables. Este espacio es una muestra de que la cultura y la ciencia pueden caminar de la mano para transformar realidades y contribuir con una sociedad más justa, más equitativa y más preparada para los retos del futuro. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento y que esta noche sea de inspiración, aprendizaje y mucha gratitud. Con aprecio, Elena Ríos. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Elena, por sus inspiradoras palabras, y a continuación corresponde presentar al autor de esta importante obra que nos congrega a todos el día de hoy y que nos tiene reunidos aquí en la Cámara de Comercio de Ancash. El doctor Leandro Rodríguez Valverde es físico formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios complementarios en la UNI y posgrado en Sismología y Física de la Tierra en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Ha desarrollado investigaciones en instituciones como la CARNIE y también es miembro activo del Centro Internacional de Física Teórica en Italia. Actualmente dirige el Centro Regional de Sismología para América del Sur, liderando proyectos de prevención y mitigación de desastres sísmicos, con un legado que impulsa la ciencia como instrumento para proteger vidas y patrimonio. A continuación, invitamos al ingeniero Miguel Mejía Rodríguez, paz presidente de la Cámara de Comercio, para que nos comparta una semblanza del autor, quien nos congrega el día de hoy. Lo recibimos con fuertes palmas al ingeniero Miguel Mejía Rodríguez.
Señora Presidenta del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, autoridades presentes, señores asociados, señores invitados. Es para mí un grato honor recibir esta noche a Leandro Rodríguez Valverde, un guaracino de los de antes, de cuando nuestras madres nos llevaban los domingos a la heladería Montes de la Plaza de Armas, mientras nuestros padres disfrutaban de sus jaiboles en el Palais Fénix del señor Medardo Camones. Para entonces no tenía idea de la existencia de Leandro, a pesar que el destino nos acercaba religiosamente de lunes a sábado en los claustros del Colegio San Benito. Integrábamos distintas promociones, él con Henry Vizcarra, José Antonio Salazar, Luis Salazar, César Huerta, Lili Giraldo y otros amigos de antaño, mientras que yo departía con Jorge Camino, David Ángeles y curiosamente con su prima hermana Silvia Uribe. El año 1970, el fenómeno telúrico del 31 de mayo nos enrumbó por distintos caminos y probablemente así hubiese transcurrido el resto del camino para ambos. Sin embargo, hace 13 años, la epifanía de Luis Torres Ramírez, hijo del más destacado asociado y múltiple paz presidente de esta institución, Miguel Torres Cano, nos volvió a congregar en un reencuentro de exalumnos benedictinos en la ciudad de Lima. Y a partir de entonces tendimos puentes, habida cuenta de los intereses comunes que tenemos en cuanto a nuestro querido Perú. El relativamente poco tiempo transcurrido desde esa fecha me ha permitido apreciar el correcto diagnóstico que hace Leandro de nuestra realidad como país y admiro, aunque no comparto, su esperanza de poder cambiar nuestra tendencia hacia el descalabro total. Sentimiento que él plasma en sus frecuentes publicaciones en los medios virtuales. Es en este contexto que me enteré de la publicación del volumen 1, Educación, de la obra Ciencia y Vida de su autoría. Me pareció una excelente oportunidad para tratar de superar aquella frase que dice: nadie es profeta en su tierra, motivo por el cual estamos reunidos esta noche. Bienvenido, Leandro. Agradecemos las palabras del ingeniero Miguel Mejía Paz, presidente de la Cámara de Comercio de Ancash, y también es importante mencionar a las personas que nos están acompañando el día de hoy en la presentación del libro Ciencia y Vida. Contamos con la presencia del señor o el profesor José Coral Valencia, también con la presencia del señor profesor Víctor Flores Valverde de la UNASAM, el profesor Herbert Vélez también de la UNASAM. También contamos con la presencia de la profesora Magali Miranda Plaza, también del Colegio Santa Rosa de Viterbo de nuestra ciudad, y también con la presencia de diferentes alumnos y estudiantes de diferentes colegios e instituciones de nuestra ciudad de Huaraz. Es momento de conocer el contexto histórico del libro Ciencia y Vida Crónicas. Este libro es una trilogía cuyo primer volumen, Educación, que se está presentando esta noche, también tiene 2 volúmenes adicionales, que el volumen 2 corresponde a Sociedad y el volumen 3 a Ciencia. Esperamos sinceramente que pronto sea una realidad estos 2 volúmenes más para poder apreciar el total de la obra. Ciencia y Vida del ingeniero Leandro Rodríguez Valverde, volumen 1, Educación, es una obra profundamente humana que invita a la reflexión sobre la educación, la sociedad y el sentido de la vida, a partir de la experiencia personal, especialmente del terremoto de 1970 en Ancash. El autor de experiencias personales, especialmente, muestra cómo el dolor puede convertirse en un motor de transformación, cuestiona los paradigmas heredados y el sistema educativo que limita el pensamiento crítico de las personas, los niños, los jóvenes, proponiendo una educación que forme ciudadanos comprometidos con la memoria, los valores,
la justicia. El libro busca despertar una conciencia activa, alentar a cada persona a asumir responsabilidades, desafiar lo establecido y construir un futuro mejor, especialmente en un país como el Perú. Unas fuertes palmas, por favor, para quien es el autor de este importante libro que tenemos el día de hoy y que vamos a presentar el día de hoy aquí en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash. Es momento de escuchar del doctor Leandro Rodríguez Valverde que nos comparta los pasajes significativos de su libro y nos transmita su visión de cómo la ciencia, el esfuerzo personal y la esperanza pueden construir y reconstruir destinos individuales y colectivos. Invitamos, por favor, con fuertes palmas al doctor Leandro Rodríguez Valverde para que nos pueda acompañar en la parte, sí, ahí o si desea aquí. Aquí, adelante, por favor. Los recibimos con fuertes palmas para conocer a profundidad la obra. Muy buenas noches con todos, distinguidos dirigentes de la Cámara de Comercio de Ancash. En especial, un saludo especial a Miguel Mejía Rodríguez, que no sé, de repente somos parientes, pero no. Distinguidos comentaristas de esta noche, ¿no? Amigos que veo aquí, hermanos y hermanas de mi tierra. Yo había preparado un discurso para hablar, pero creo yo que se me ocurre decir cosas que en este momento me parece son importantes. El ingeniero Miguel Mejía Rodríguez ha mencionado un poco la historia, cómo nos hemos conocido, etc. Yo creo que en este volumen de educación, yo de alguna forma plasmo la experiencia que tuve en mi vida, no solamente con mi colegio, sino con mi padre, con mi madre y con la sociedad. Pero el colegio para mí fue un elemento muy importante educativo. No todo el colegio, hubo años en que realmente fue años negros en mi vida. Pero yo comencé a estudiar en un colegio fiscal donde mi madre era la profesora. Y era un colegio fiscal donde venían niños del campo. Había 3 años solamente, transición, primer y segundo año de primaria. Mi madre me llevaba porque no podía dejarme en la casa, desconfiaba de las, en esa época llamaban muchachas. Y todavía quien se quede conmigo, me llevaba al colegio. Y yo tenía 4 años de edad y aprendí a leer cumpliendo casi 5. Pero era interesante porque en el colegio, estos niños del campo venían 3 o 4 horas caminaban para llegar al colegio. Y eran quechua hablantes, no hablaban español. Y transición era el único año que mi madre enseñaba, porque mi madre hablaba perfectamente el quechua. Y no solo mi madre, mi padre, toda la familia de mi madre, toda la familia de mi padre hablaban perfectamente el quechua. Entonces estos niños aprendían a leer en 2 años. El primer año aprendían a leer, aprendían el castellano, y al segundo año aprendían a leer. Nosotros compartíamos con estos niños. El salón estaba dividido en 2 partes. En una parte nosotros los niños de la ciudad y en la otra parte los niños del campo. Y compartíamos con ellos. Ellos venían descalzos, venían con sus limitaciones económicas. En el bolsillo traían machca, a veces traían cancha, noavitas, y nos invitaban. Y yo a veces no valoraba todavía en esa época eso. Eran niños pobres, no tenían zapatos muchos de ellos. Pero después, ya ahora mismo, por ejemplo, cuando murió el presidente José Mujica, comprendí que él decía algo que es una verdad. Y decía, por más jodido que esté ese hermano, siempre tiene algo que dar. Y esos niños tenían algo que dar, nos daban. Entonces, no almorzaban porque había que quedarse hasta la tarde. No aprendimos nosotros el quechua. Mi madre tuvo que lidiar tanto con los padres de los niños porque les enseñaba cosas a los niños del campo, les lavaba la cabeza a las niñas porque venían con sus huarcas. Ustedes saben lo que es. En Estados Unidos, no sé cómo le llaman a eso, pero todos tienen huarcas. Especialmente la gente morena tiene una huarca que le llega hasta la cintura. Y para nosotros las huarcas pues tenían significado para esa gente del campo, pero también era una contaminación de piojos. Mi madre la lavaba le lavaba la cabeza, les cortaba
cortaba el pelo. Al día siguiente se presentaba la madre de esa niña, que era una campesina, y en quechua le gritaba a mi madre, ¿no? Y mi madre en quechua también empezaba a hablar, y así educaba. Y cambió esa gente. Yo conocí a un amigo que estudió conmigo, que sus padres eran analfabetos. Yo fui a su casa un día, su piso era de tierra, su mesa era una ruma de adobes. Llegó a ser médico, estudió en San Marcos. Vivió ahí toda su vida porque empezó a la universidad y vivió en la ciudad universitaria. Los fines de semana iban a los mercados, no tenían un centavo en el bolsillo y le decían a las caseras: ¿me regalas una papita? Toma, hijo. El otro por allá un tomate, el otro por allá algo, y así hacían en su almuerzo. Se convirtió en médico y después yo vi, digamos, lo que hizo como médico. No fue ese médico famoso, era un gran médico, que se le veía gran médico famoso porque cobraba mucho. No, él se dedicó al pueblo. Entonces, eso fue mi primera experiencia con educación. Yo aprendí a querer a esa gente. Los fines de semana, muchas veces mi padre me sacaba y nos íbamos a las estancias. Me decía: tienes que conocer cómo es tu país. Y entrábamos, mi padre, llegábamos a las estancias donde había 5 o 6 casitas. Mi padre hablaba perfectamente el quechua. Y esa gente de necesidad nos decía: tete, vamos a comer algo. Nos sacaban un mate con su huilla y con su papa nos daban. Y mi padre con los ojos me miraba, como quien dice: tienes que comértelo. Y era rico. Yo aprendí eso, conocí esa realidad de esa corta edad. Luego vino los años negros de mi vida, los años peligrosos, se puede decir así. Cuando salí del colegio de mi madre, entré a otro colegio fiscal, donde encontré a un profesor que pegaba a los chicos, que no enseñaba como yo quería, ni tampoco como había sido acostumbrado. Me retiré de ese colegio y fui a otro colegio, y ahí me hacían bullying, porque yo era el pituco, el que tenía todo y yo no tenía todavía lo mío. Y de algún momento, ya cuando iba a comenzar el 5º año de primaria, apareció un colegio San Benito. Y mi madre llega y dice: oye, hay unos padres que han venido del extranjero, van a formar un colegio acá en el que fue seminario. Dice que va a ser internado. Ah, bueno, qué interesante. Y yo me matriculé en ese colegio. El primer año fue 5º año de primaria, éramos 5 alumnos en el colegio, en el salón donde yo tenía. Solo había 4º año de primaria, pero el 5º año y primer año y medio. En el 5º año de primaria éramos 5, les recuerdo los nombres de mis compañeros: Henry Vizcarra, Raúl Castillo Ríos, Edmundo López, que en paz descanse, Víctor Chávez y yo. Y los mismos sacerdotes, que eran benedictinos, monjes benedictinos, nos enseñaron. Recuerdo mucho al hermano Javier, que conversaba justamente con Miguel. El hermano Javier era un hermano, nunca él nos decía que él no quería ser cura, no quería ser padre, pero quería servir a los prójimos, por eso era hermano. Era un hermano bonachón, muy buena persona, pero era estricto, era muy disciplinado. Y él nos decía, nos mostraba las cicatrices que tenía porque él había peleado en la guerra de Corea y criticaba a su país porque había entrado a esa guerra. Yo recuerdo ahora con lo que está pasando en el mundo, digo, ¿cómo estos hombres, cuántos hombres como él habrán en Estados Unidos que piensan de esa manera? Tenía toda la encía de platino porque había entrado una bala por aquí y le había salido por acá. Él lo decía. Lo que yo recuerdo de ese colegio es la formación de fondo que hizo con nosotros, no de forma, no de fondo. El hermano Javier decía: ¿qué hacen ustedes cuando se levantan en la mañana? Tú, nadie le decía nada. Lo primero que tienen que hacer es tender su cama. Después, bañarse. Después, ayudar en el desayuno. Ayudar a la mamá. Ya sus cosas tienen que estar preparadas desde el día anterior. Y cada día era eso. ¿Quién atendió su cama? Todos. Yo no tendía porque la muchacha me tendía la cama. Y desde que me dijo el hermano Javier eso, yo intentaba tender la cama y mi padre me miraba y me decía: ¿qué te ha pasado? ¿Por qué haces esto? Teníamos empleada que tendía la cama, pero yo después lo hacía. No tenía un baño como ahora, con agua caliente y todo, pero yo iba
me lavaba la cara, me quitaba la ropa y me mojaba el cuerpo para hacer lo que me decía el hermano Javier. Y siempre cada clase era eso. ¿Quién ha tendido su cama? Levantamos la mano. ¿Quién se ha bañado? Levantamos la mano. ¿Quién ha ayudado en el desayuno? Bueno, ahí sí yo no levantaba porque nunca ayudaba. Siempre me daba. Y por otro lado, nos enseñaron la puntualidad. Nos dijeron, esa hora peruana que ustedes dicen acá no existe. Aquí la hora peruana es la mejor. La hora peruana es la hora exacta. Aquí en este colegio así va a ser. Si ustedes dicen, es hora peruana, padre, están limpios de la boca. Hora peruana es hora exacta. En primera reunión de padre de familia hubo a las 7 de la noche, 4 padres comenzaron. Después llegaron otros más. Cuando ya pasó media hora llegaron el resto. Y ahí y una hora ya estaba casi lleno el auditorio. Terminaron la reunión y vino la jalada de orejas a los padres. Eso no se hace. Siguiente reunión, lo mismo. A medio año, faltando 15 minutos para que comience la reunión, ya estaba lleno de los padres de familia. No se habían educado de esa manera. Con el ejemplo, con esa actitud. Nuestros padres también tenían los defectos que nosotros teníamos, pero ellos empezaron con esa actitud a demostrar lo que se tiene que hacer en la vida. Otro elemento que nos dijeron era el altruismo, compartir entre compañeros. A veces decíamos, a la salida nos vemos. Sin embargo, el hermano Andrés nos enseñaba educación física y había comprado unos guantes de box tremendos, porque tienen tamaño de nosotros, creo. Entonces ellos observaron que detrás del colegio nos agarrábamos a golpe muchas veces para resolver nuestros problemas. Entonces llamaban, vengan, pónganse los guantes, vamos acá, 1 minuto por round, no hay cabezazo ni patada ni nada, ¿ok? Comenzaba, pero los puñetes iban por todos lados, pues, si no estaban más agotados, pues ya no podían moverse muy bien. Quítese los guantes, quítense la mano, se arregló todo, perfecto. Y llegó un momento que ya no decíamos, nos vemos a la salida, sino decía, vamos en el cura, porque queríamos que nos guantes, ¿no? ¿Ya? Y era interesante porque después en la asamblea de padres de familia, los padres se quejaron. Decían que los curas estaban instigando a la violencia. Y los padres le dijeron que son unos hipócritas, porque están viendo la realidad y permiten eso. Y cuando nosotros hacemos las cosas de manera civilizada para que estos se arreglen sus problemas, ustedes critican. Otra cosa que nos enseñaron era a afrontar el fracaso. Equivocarnos, a saber que nosotros podemos fracasar en la vida. Hacían ejercicios de los cuales no nos salían las cosas. Y entonces, todos esos elementos se quedaron en mí, porque de alguna forma, esa es la vida. Cuando uno sale y no nos han enseñado a fracasar, no soportamos el fracaso. Tampoco somos altruistas, nuestra sociedad misma. A veces lo que dice Miguel, yo digo, tiene razón, pero quiero darle la contra. Sí tenemos esperanza todavía en este país, ¿no? Y eso es una cosa que se aprende. Nosotros somos conflictivos. Yo he visto en el mundo sociedades muy altruistas, la sociedad japonesa, la sociedad china, que es la misma, se ayudan, ¿no? Cuando en Lima, por ejemplo, un chico aparece por femicidio, tiene como 3, aparece otro chico, aparece un ramo de flores de sus colegas, que te vaya bien, que tenga suerte. Nosotros hacemos un chifa tal vez en un restaurante y nuestros amigos dicen, mira ese hombre cómo ha hecho eso, ¿de dónde habrá sacado dinero? ¿No? Esa es nuestra cultura, así nos enseñan a hacer, así es nuestra educación. Y yo de alguna forma, luego, entendí por lo que me enseñó mi padre en el colegio, fue una combinación muy interesante. Después, ya en el primer año y media, nos enseñó matemáticas el padre Germán, que a la vez era un profesional, era filósofo, creo que había estudiado algo de ciencias. Él se olvidó de los libros, dijo, vamos a hacer el valor. Este va a ser el libro que vamos a tomar. Lean las 13 primeras páginas y comenzó. Resolvimos todo el valor, no teníamos cuaderno. Nos entusiasmamos tanto con el curso que los otros profesores se quejaron. Especialmente había un padre que se llamaba el padre Arca, un viejito que estaba ahí enseñándonos, que se quejó, que dice que solo pensábamos en matemáticas y nada otra cosa. Pero era tan lindo lo que nos enseñó.
fue el primer año, incluso yo fui seleccionado para ir al concurso de matemáticas. Después cambió la cosa, vinieron otros profesores, los años peligrosos, yo le llamo, ya con nuestros vicios propios, inasistencias, tardanzas. A veces queríamos que no venga, por eso nos íbamos a nuestra casa. En fin, cosas así. Y ese padre Germán aprendió quechua. Un extranjero aprendió quechua, yo nunca aprendí. Luego escribió 2 libros en quechua. Él fue el editor, digamos así, conjuntamente con 2 personas más. Justamente con José Salazar, con César Alegre, hemos estado tratando de editar esos libros, de publicarlos como un logro del colegio para el país, porque eran cuentos que creo que un alemán lo probablemente esté equivocado, había hecho un compendio y un tal Pantoja era su asistente y ahí entró el cura. Bueno, estamos en eso, y ojalá lo llevemos a la realidad. Entonces imagínense, un extranjero llega al país y aprende quechua. Nosotros no aprendemos. ¿Por qué? Porque pues tal vez esos sean personas inferiores a nosotros. Yo le escuchaba a mi mamá, por ejemplo, un día que salía por la calle y se encontraba con una amiga y le decía, me he quedado sin muchacha, significaba sin sirviente. Estas cholas ahora quieren colegio y hasta quieren permiso los fines de semana. Así le decía a mi madre. Y mi madre, al margen de todo, también tenía sus traumas racistas. Entonces, yo recuerdo que ese elemento era normal en nuestro país. Así vivíamos. En la plaza de armas había hombres campesinos con sus sogas, que eran los cargadores, las bestias de carga que nosotros usábamos para llevar sacos. Se cargaban el saco a la espalda, se hinchaban las venas y caminaban. Recuerdo cuando Belaúnde vino en su propaganda política, uno de ellos lo traía en los hombros, pisando todo el barro y toda la tierra que tenía. Así era. Y esas cosas, de alguna forma, fueron cambiando en el tiempo, por una serie de razones. Yo no voy a tocar ese tema. Pero así vivíamos en nuestro país. Entonces, cuando no puedo dejar yo en primer lugar, yo ahí comprendí que la educación, de alguna forma, nos hacía a nosotros oprimidos. Nos hace oprimidos. En la primaria nos dicen lo que tenemos que hacer. En la secundaria nos dicen lo que tenemos que hacer. En la universidad también, de alguna forma, nos dicen lo que tenemos que hacer. Al final, terminamos nuestros estudios, salimos al mundo, queremos conseguir un trabajo donde me digan lo que tengo que hacer y quedarme ahí 40 años de mi vida para retirarme después con una pensión y buscar después en mis bolsillos una razón para vivir. Esa es nuestra vida. Yo jamás soporté eso. Siempre fui rebelde desde el colegio. Yo esperé con gran entusiasmo que llegue el curso de física porque me encantaba la física. Y cuando llegó fue una depresión tan grande que tuve. Los curas del San Benito teníamos una hora que se llamaba lecturas. Íbamos a la pequeña biblioteca que teníamos a leer lo que quisiéramos. Nos metían en la lectura. Yo sacaba el Tesoro de la Juventud y me ponía a leer. Me encantaba esa enciclopedia. Luego teníamos otras actividades de carpintería, nos enseñaron el mobiliario, ellos mismos lo hicieron en el colegio. Todos esos valores yo creo rescato más que toda la enseñanza académica que me dieron, porque eso de alguna forma marcaron mi vida. No puedo dejar en este momento de hablar del terremoto. Ese evento cambió nuestras vidas, ¿no? Y cuando en 40 segundos cambió, se acabó nuestro colegio, se acabó nuestra casa, se acabó nuestra ciudad, se murieron amigos, cambió nuestras vidas. En ese momento yo me pregunté, ¿quién había sido el responsable de que ocurra semejante desastre? No el fenómeno natural, porque el fenómeno natural es un proceso de la naturaleza, en su evolución, pero ¿qué desastre? ¿Por qué había ocurrido? ¿Quién había sido responsable de ese desastre? Y mi búsqueda, me ingresé a la universidad a seguir medicina, porque mi padre, había la tradición en mi familia de seguir medicina, yo no estaba hecho por la medicina. Luego me dediqué a la física. Éramos 4 gatos en física. Toda mi familia decía, ¿qué vas a hacer con la física? Te vas a morir de hambre. Recuerdo que un
un tío me dijo, para profesor será, pues, como si el profesor fuese algo malo. Yo le dije, ¿qué tiene mal? Que sí. Ese es el complejo, que hasta ahora lo tenemos, creo. Al final de cuentas, la única persona que me apoyó fue mi madre. Me dijo, estudia lo que quieras. Mi padre me dijo, más vale estar satisfecho consigo mismo y sin plata, que con plata y no satisfecho consigo mismo. Y él era uno de ellos, porque él había querido ser médico. Y después estudió contabilidad, que fue contador, trabajaba en el banco, ganaba bien, pero siempre tenía una espina en su cuerpo que no había logrado sus sueños. Y eso me taladró la cabeza para dedicarme a la física. Cuando ingresamos a la universidad éramos 14 personas, en mi promoción éramos 3, creo. Pero yo con esa carrera quería responder esa pregunta: ¿quién iba a ser responsable de ese desastre? No lo encontré en la física. Sí, me olvidé incluso, porque ya con los cursos que llevaba, que eran complicados, me olvidé. Pero cuando fue el último año de mi carrera, en el último ciclo apareció un curso que se llamó Sismología Teórica. Qué raro, ¿no? Un curso de ese tipo me hizo rebobinar. Dije, aquí está la respuesta a esa pregunta. Me matriculé y ni siquiera iba a contar con los créditos de la graduación, ni tampoco iba a contar con un curso, no estaba en el currículum, ni electivo siquiera, y llevé el curso. Y entonces tampoco ahí encontré. Pero ese curso me gustó tanto, fue difícil, nos dejaron 40 problemas el profesor y había que incluso que programar en la computadora para resolverlos. Y se admiró cuando le llevé los problemas. ¿No lo has hecho? Por supuesto, le digo. Muy bien, como quien dice, un chumpi como tú has hecho esto. Sí, claro, muy bien. Entonces, no, el resto no, lo abandonaron, incluso venían pues, ya profesionales del Instituto de Geofísico, porque el que nos enseñó fue director de sismología del Instituto de Geofísico. Bueno, de pronto me dicen, te están buscando del instituto. Me presenté al instituto, me recibió un hombre alto, rubio. Era el ingeniero Alberto Vicente Mato. De ahí comenzó una amistad hasta su muerte, más de 40 años. Me llevó donde el profesor y me ofrecieron un trabajo como asistente de investigación por 6 meses y me quedé 17 años de mi vida hasta que llegué a director científico. Pero esa experiencia fue interesante porque para mí eso no fue trabajo. Trabajaba tanto, me dedicaba a lo eso, pero cuando uno hace lo que le gusta, no trabaja. No trabaja. Uno trabaja cuando hace lo que no le gusta y está dándole todos los días, sufriendo, diciendo, ¿para qué es esto? Reunirme con mis amigos para rajar, para criticar, ¿no? ¿Y qué crecemos? Nunca crecemos así. Debemos reunirnos con gente que nos lleva adelante, que nos hace crecer. Vemos lo bueno que es este país, lo maravilloso que es este país. Yo he vivido 5 años en Estados Unidos. Cuando veo un mercado aquí, o veo a nuestra misma gente, el potencial que tenemos, ¿no? Es impresionante. ¿Y por qué estamos así? Por esa educación que tenemos. Y también porque de alguna forma nosotros mismos tenemos la responsabilidad de que eso pase. Mi padre me dejó un mundo mejor para mí. Me dejó un mundo más libre, me dejó un mundo más sano, con más valores. Cuando yo llegué a Lima, eran tan lindos los buses, que respetaban los paraderos, no había que andar con miedo, no nos jalaban nada. ¿Y qué mundo le estoy dejando yo a mis hijos y a mis nietos? Un mundo lleno de rejas en las casas, en las urbanizaciones, un mundo donde uno vive con miedo, un mundo donde uno empieza a darse cuenta de que se andaban las cosas así. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Yo mismo. Porque cuando me ofrecieron a nosotros cargos, digamos, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, hay que ir al decanato, no tengo tiempo. Vamos en esta lista acá, no tengo tiempo. No hacemos eso. Pero sí tenemos mucho tiempo con despachando vacío. Esa es la verdad. En cualquier lugar que tenemos. Entonces, yo en este libro plasmo todo esto que les he hablado. Alguna vez, en el año 79, cuando se abre la Universidad de Ancash, donde mi padre también fue uno de los pioneros en luchar por esa universidad, donde incluso acompañamos a la marcha de sacrificio que se hizo del Huaraz Lima para el logro de la universidad, nos ofrecimos a colaborar con la universidad. El rector era César Carranza Sarabia, mi profesor en la Universidad de Álgebra Lineal. Entonces me llamó para colaborar. Pedimos licencia en nuestros trabajos y venimos. Y yo dije, ahora es la oportunidad para mí para
para enseñar como yo había querido que me enseñe, para hacer lo que yo siempre he dicho que quiero. Y no se imaginan ustedes lo difícil que fue para mí hacer eso. Y ahí descubrí que esos profesores que tuve no tenían la capacidad para enseñarme de esa manera. Mi esposa es testigo, porque llegamos a Huaraz, a una casa muy modesta, un hijo pequeño. Yo estudiaba de día y de noche para entrar a mis clases. Ya ella estaba aburrida, me decía, por favor deja. Estudiaba aquí, estudiaba acá. Iba a mi clase y digamos, los muchachos me daba cuenta que poco a poco se metían. De pronto eran 40 alumnos, de pronto eran 50, de pronto eran 60, volvían y empezó a llenarse. Les hablaba de la física, les hablaba de la historia de la física, les hablaba de la relación con la filosofía, les hablaba cómo se logran cosas ahí, cómo salen esas ecuaciones. Les hablaba de los problemas que tenían los científicos, que no todo en la ciencia es bonito, que por abajo también corren ríos de sangre. Les hablaba de las diferencias que había entre Newton y Leibniz, entre Newton y Hooke. Les hablaba de todos los problemas que habían y a ellos les fascinaba. ¿Cómo se logran esas ideas? ¿Cómo se lograban esas cosas? Pero mi hija era también que eso no se podía hacer siempre. Desgraciadamente no escribí y solamente enseñé un semestre y no fui. Y alguna vez encontré en 2 libros de la Stanford, 2 libros de física que justamente lo habían sido hechos por 9 nobeles. Y en ese libro no había pues cinemática, estática, dinámica, no había. Era simplemente comenzaban con un problema y lo resolvían. Y ahí veían de todo. Solamente fue editado una vez porque después nadie pudo hacerlo otra vez. Y si ustedes entran a la red, busquen a Walter Lewin, es un profesor del MIT, un especialista en enseñar física. Es espectacular su clase de este hombre. Bueno, yo quería tocar este tema. Y en el instituto, volviendo, rebobinando, no tampoco encontré la respuesta a mi pregunta. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la historia, me fui a la antropología, me fui a la arqueología y a la sociología. Por supuesto, me fui en el sentido de lo aficionado. Y ahí encontré la respuesta a mi pregunta. Que todo comienza con la conquista. Porque los antiguos peruanos que vivían, los antiguos pobladores de esta región, vivían en armonía con la naturaleza. Habían entendido, digamos, a lo largo de miles de años de adaptación a su medio ambiente, habían entendido cómo funcionaba ese medio ambiente. Y no solamente, y lo veneraban muchas veces, los apus, ustedes saben que son, lo veneraban. Y los fenómenos naturales para ellos eran cosas naturales, y es más, a veces hasta festejaban cuando venía, por ejemplo, una avalancha. Las llogias, ustedes saben lo que son. En esta zona, cuando los incas llegan acá, porque los incas fueron posteriores, se admiran donde habían construido sus casas los pre-incas. En zonas especiales donde no había aluviones. Eso le expresa muy bien José Salazar cuando habla en un artículo que leí al preparar mi exposición, y donde dice una charla también cómo se crea Huaraz, ¿no? Y ellos festejaban las lluvias, porque las lluvias venían y dejaban tierra fértil, y eso lo utilizaban para sus cultivos. Nosotros nos matan, se llevan nuestras casas. Así vivimos. Acá en Huaraz, el 41 hubo un aluvión, el 62 hubo otro aluvión, el 70 el otro aluvión, que ya saben lo que generó. Y antes de eso ha habido huaracinos, caracinos, yungaínos, que han ido al Huascarán y han advertido sobre lo que podía pasar. Estaban los hermanos Llana, estaban los hermanos Mautino, estaban el hermano mayor del ingeniero Benjamín Morales Arnau, estaba Arturo Serrano Bernardino, un caracino. Subieron al Huascarán y al bajar les sorprendió una avalancha y dijeron, si esto es más grande se lleva a Ranarica. Eso fue el 54. Y avisaron, dijeron, puede ocurrir esto en Ranarica. Nadie les hizo caso. En Lima solamente vino el día de última hora, les publicó algo. Y cuando volvieron a subir al Huascarán, el año 64 vieron unas rajaduras enormes en la pared norte de Huascarán y dijeron, si esto se rompe, se va a llevar a Yungay y Ranarica nuevamente. Tampoco nadie les hizo caso. Incluso en el Última Hora, que fue el único periódico que está Soriano Bernardini siendo entrevistado y está señalando dónde se va a romper el Huascarán, y de ahí se rompió 5 años después, ¿no?
¿Dónde está la memoria colectiva de nuestra población? ¿Dónde nuestra educación, o nosotros mismos como padres, decimos a nuestros hijos nuestras experiencias y les damos para que tengan memoria en este país? No hay memoria. No tenemos memoria, señores. Si no, no cometeríamos los errores que cometemos, no solo en desastres, sino también en la política y en todo. No hay memoria colectiva. Hay que formar memoria colectiva. En el colegio, por ejemplo, hay que enseñar historia de los desastres. Porque los desastres han cambiado sociedades. El terremoto de 1746, que estamos esperando que ocurra y que va a ocurrir en los próximos 5 años, probablemente se dé. Fue un gran terremoto que tuvo una modificación enorme. Bueno, eso es lo que descubrí. Y vino acá un investigador de nombre Anthony Oliver Smith. Hizo su tesis doctoral en antropología con el desastre que ha ocurrido. Y él, en su tesis, dice: la zona de Callejón de Huellas, antes de ocurrir este terremoto, ya era una zona de desastre. Y ahí pone todos los problemas que teníamos políticos, la desnutrición crónica, cómo se gobernaba el país, las vías de comunicación, la estructura que teníamos. Guaras, por ejemplo, unos años antes del terremoto recién tuvimos luz eléctrica en las calles. Antes salíamos con linterna para caminar. Y un gallo no tenía agua ni desagüe. Usaban esas acequias que pasaban por las casas que tenían una huerta, y el agua la sacaban de buques. Yo recuerdo, ya después la luz venía a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, se iba a las 7 de la mañana y en gallo. Y ahí teníamos el Cañón del Pato, ¿no? Y no había luz. Qué curioso. Santiago Antúnez de Mayolo, que vino, un gran hombre, un científico probablemente más brillante del país que hemos tenido y más brillante del mundo, porque 9 años antes de que Charlie descubriera el neutrón, Antúnez de Mayolo ya había supuesto su existencia, y probablemente si estuviese en Europa le hubiesen dado el Nobel. Entonces, ¿qué es? En esa situación, él dice en su tesis, en esa situación solo pudo ocurrir un desastre de esta naturaleza en un país que se encontraba en esa situación política. Y efectivamente, y coincidía conmigo cuando hablaba sobre los incas y sobre los incas, el disloque que hay con la conquista, que llega y ignora y destruye el conocimiento, y empiezan a fundar ciudades en las zonas más peligrosas: Arequipa, al pie de un volcán; Huaraz, donde hay avalanchas y todas las cosas ahí de Ecuador. Y entonces, lo que él menciona, nos encontramos en Estados Unidos en una conferencia, y se quedó sorprendido lo que yo expuse, porque yo expuse, por ejemplo, lo que habían hecho los pre-incas. En Caral se encontraron en la base de las construcciones de las plataformas, de sus construcciones, unas bolsas con rocas que se llaman chicras, en la base, y encima tenían la plataforma y encima las construcciones. ¿Y para qué servían esas chicras? Se encontraron en todo Ancash eso, las chicras. En investigación de los japoneses en el año 2017, se dieron cuenta que cuando viene un movimiento, las rocas dentro de las bolsas se empiezan a girar, y la aceleración que tienen las estructuras en la parte superior disminuye. ¿Qué habían hecho los antiguos peruanos? Un amortiguador sísmico. Hace 5.000 años hicieron un amortiguador sísmico, señor. ¿Pueden creerlo? ¿Dónde quedó ese conocimiento? Y que lo hemos descubierto en el año 2016. Y lo que se va descubriendo además, no solamente en eso, en medicina, ya curaban dientes. Hay cosas que se han descubierto donde ya me curaban caries. ¿Pueden creerlo? Todo eso perdido. Empezamos a fundar ciudades como Huaraz, calles angostas, una plaza de armas, salían calles, construcciones altas que adobe. Entonces, él escribió un libro y dice: el terremoto de 400 años. ¿Por qué? Porque ese desastre se gestó hace 400 años, cuando justamente eso estaba pasando. ¿No? Entonces, ese momento, estoy hablando del año 2020, que me encontré en Estados Unidos después de la pandemia, y que respondí esa respuesta que me pregunté en el colegio cuando estaba aquí. Y todas esas experiencias lo he plasmado en la parte de sociedad y también en educación. Ver cómo realmente se tiene que trabajar en ese aspecto, ¿no? En el fondo. Tenemos que darnos cuenta los profesores, por ejemplo, que cuando viene un grupo de niños, no son iguales, pues. Los niños, algunos vendrán con hambre, otros vendrán con sed, otros vendrán con problemas en sus casas porque sus padres han peleado, otros vendrán tal vez no tienen papá, otros tal vez no tengan nada. Y a ellos vamos a enseñar.
y nos olvidamos de todo lo que eso representa y empezamos a enseñar tal cosa. Ya los países adelantados, no en este aspecto Estados Unidos, porque Estados Unidos no se le preocupa eso, pero sí en Europa se está preocupando de la felicidad. India también es uno de los países que está preocupándose de la felicidad. Y la felicidad implica que comienza desde ahí, enseñar a los niños eso, que lleguen, que se relajen, que sepan a entender su ambiente, que empiezan a entender el fracaso, que aprendan a colaborar entre ellos, que aprendan a vivir en equipo, que sean altruistas, que sean fieles, que se respeten, cosas que nosotros no hacemos. Entonces, todas esas cosas lo plasmo en el libro, con ejemplos, con experiencias, con situaciones de ese tipo. Y escribí ese libro porque de alguna forma escribí artículos y personas como Miguel, que leen, y que no solo leen, sino también opinan, que es lo más importante, me decían, escribe, plásmame un libro. Y al final me decidí y lo hice, y gracias al apoyo del ingeniero Guamaní y el equipo de historia de la UNI, pudimos lograr sacar el libro. Bien, yo, eso es lo que, esa reflexión me llevó a escribir ese libro. Y quisiera leer simplemente 2 párrafos de mi discurso que había preparado, que no sirvió para nada, de verdad. Esa reflexión, la que me llevó a escribir este libro, como les digo, porque no basta con conocer la ciencia, si esta no va acompañada de conciencia histórica, de ética y de compromiso con nuestra sociedad. Y porque creo con firmeza que la educación es un verdadero camino para cambiar nuestro destino. Vivimos en una época en que la tecnología nos permite alzar la voz, compartir ideas, construir redes, comunidades, sueños. Y es precisamente eso lo que me movió a escribir. Y también fue gracias a los lectores de mis crónicas, de quienes me pedían una recopilación en forma de libro, que hoy tengo el gusto de presentar. Este volumen en este lugar mágico, que guarda en sus montañas la memoria de quienes fuimos y el potencial de quienes podemos ser. Cada uno de nosotros, con lo que sabe y con lo que hace, puede aportar un granito de arena en la construcción de un mundo mejor para las generaciones que vendrán. Agradezco profundamente al ingeniero Miguel Mejía, gestor de este evento, y a la Cámara de Comercio de Ancash por su apoyo, pero sobre todo agradezco a ustedes, hermanos y hermanas de mi tierra, por darme la oportunidad de compartir lo poco que sé. Me siento honrado, emocionado y lleno de esperanza. Muchas gracias. Agradecemos al doctor por su brillante exposición y compartir parte de sus vivencias, las cuales ha plasmado en este interesante libro denominado Ciencia y Vida. Mencionar que Ciencia y Vida, como mencionó el doctor, es una trilogía que abarca educación, que estamos viendo y escuchando el día de hoy. También tendremos el segundo tomo de Sociedad y Ciencia. Ya estaremos también compartiendo con ustedes qué día o qué fecha vamos a hacer también la presentación de estos tomos. Pasaremos ahora a la sección de comentarios y análisis a cargo de nuestros invitados. Entonces vamos a dar la bienvenida al doctor José Antonio Salazar Mejía. Por favor, lo recibimos con fuertes palmas. Para que no estiren el cuello, mejor me paro. Pero van a tener esa dinámica. Realmente, y aquí hay que decir, cuando Leandro lo dijo todo, ¿no? Realmente anonadado porque su experiencia es única, valiosa y me llega, me toca porque hemos compartido con él esos años que dice entre maravillosos y peligrosos, pero hemos compartido 5 años en el Colegio San Benito y ha sido de una vivencia única, como señala él. El día 24 estuve en Achalay, en el punto que administra mi hermano, y le decía, ¿no? El viernes tengo que presentar el libro de Leandro. Ucha, me dice, ¿qué va a decir de Leandro? Tienes que hablar, me dice, del fenómeno del niño. Porque en mi entender, dice mi mellizo, ese es el tema que ha cambiado las sociedades. Y nuestros antepasados, como muy bien lo ha dicho Leandro, entendían muy bien el fenómeno del niño. Porque son los desastres, también lo ha dicho Leandro, los que cambian las sociedades. Y me remito a los hechos, ¿no?
Este gringo que está estudiando Chavín, el famoso John Rick, que tiene ya 25 años y no produce casi nada, por lo menos una cosa interesante me dijo, ¿no? Hemos descubierto una pared que se ha caído y no ha sido reconstruida. ¿Qué significa? Que hubo un terremoto y que si no lo han reconstruido es porque ya ahí empezó el colapso de Chavín. Quiere decir que Chavín termina por un gran terremoto que probablemente sucedió hacia el año 500 a.C. 300 años después ya no existía Chavín. Y cuando se habla del fenómeno de la cultura mochica, por ejemplo, también es eso, ¿no? Un fenómeno del niño que hizo que una sociedad que había llegado a cúspides nunca vistas colapse. Los Nazca igual, ¿no? Mucho me preguntaba, me decía, me preocupa el tema de los Nazcas porque todavía no hay estudios, porque ya de los mochis están hablando del fenómeno del niño. ¿Qué fenómeno del niño afectó a los Nazcas? Entonces los antepasados vivían pendientes de ello, pendientes de estos temas. Y las deidades funcionaban cuando te prevenían de esos desastres. Pero si a una deidad se le escapaba eso, ya fue, como dicen, ya terminó su dominio cultural o religioso y tienen que empezar otro tipo de relaciones y sociedades. Pero ven ustedes cómo nuestro pueblo sí tenía ese contacto permanente con la naturaleza y que, muy bien lo ha señalado Leandro, lo hemos perdido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué hago esta introducción? Para señalar que los temas que abarca este libro, son realmente fundamentales y valiosos. Yo he hecho el prólogo del libro, es muy corto, muy sencillo, a pedido de Leandro, y este capítulo me corresponde porque me toca bastante y me gustó mucho esa parte porque yo soy profesor de formación, de educación, y lo que comenta Leandro y su mamá, yo lo he vivido, ¿no? Porque yo empecé a trabajar en zona rural y cuando comento con mis compañeros, este año estamos cumpliendo en mi promoción las bodas de oro en la escuela normal. Acá está Mari, que ha sido también de las promociones anteriores. Está Nelly Villanueva, que fue nuestra profesora. Él el día 6 debía darnos la clase del recuerdo, pero nos abandona, Nelita, pues va el día 5. Le solicitan su presencia en Lima. ¿Qué se va a hacer? Pero hubiéramos querido escucharla. Y cuando conversamos los amigos de la promoción que nos hemos reunido, concluimos en algo, ¿no? Que fue una promoción bastante informal, se puede decir así, y muy especial porque casi no estudiamos. El primer año ingresamos al año 72, les comento, ¿no? A los 3 meses de estudio se reorganizó la escuela normal y paramos 4 meses. Volvimos en octubre y diciembre ya terminaba el año. Entonces, ese primer año, nada. El 73 fue el año que vino el ministro Carpio Becerra, ¿se acuerdan ustedes? Inauguró el local antiguo de la Libertad. Esperamos que nos diga que traía la universidad. Nosotros hemos luchado por la creación de la universidad. No dijo eso y se le corrigió a pedradas. Y con las persecuciones, y yo era dirigente, y los encarcelamientos y todo, ese 73 tampoco estudié. A cabalidad, mejor dicho. El 74 fue lo mismo, hubo la huelga del sur, el profesor Paredes, un cajamarquino, que igual que el padre Germán que dice, no he conocido, ya falleció, en Cajamarca no hablan en el quechua, vino y aprendió a hablar quechua, ese señor ya escrito en quechua, y era un gran docente. Él era dirigente del SUTE, porque él sí se comprometía, ¿no? Y la PIB, Seguridad del Estado, que decía, Paredes dirigente del SUTE, Salazar dirigente de los estudiantes, los dos adentro. Ese 74 tampoco estudié. Y el 75, el año que salió la ley para que todos los alumnos de promoción nos hagamos cargo de un aula en un colegio. A mí me tocó Santa Rosa y los cursos llevamos a distancia. Entonces, con esto, ¿qué les digo? Que mi formación docente fue deficiente totalmente, ¿no? Por esas circunstancias ajenas a mi voluntad. ¿Y qué hacía yo en las aulas como profesor? Pura intuición. Y conmigo funcionó ese tema, porque yo lo veía, ¿no? Ahora que le dan bastante importancia a la educación de la ternura. Que a los chiquitos, si tú les das un poco de cariño, ellos se abren contigo. Y un chico que está así, alegre en su aula, capta mejor las cosas. Entonces eso lo aprendí.
Otra cosa que aprendí yo en las aulas también fue el hecho de que si un chico aprende a querer a su tierra, se siente empoderado y todo lo que es matemáticas, ciencia, etcétera, lo capta con más facilidad. ¿Por qué? Porque se siente poderoso en cierto sentido. Lo he experimentado. Y esos temas que estoy reflexionando los trabaja muy bien Leandro, porque Leandro ha sido un educador de sus hijos y de sus nietos. Y en este capítulo de educación, los temas que aborda son profundos porque los trabaja con mucho humanismo, con mucho amor. Es sintomático. Él es científico y sus dos hijos, ¿qué son? Los hijos son músicos. ¿Qué significa eso? Que los ha formado, como él señala, como nos formaron en el Colegio San Benito, una educación humanística única. Y hay un tema que lo ha tocado y también me ha chocado, en el sentido de que su madre le enseñó, o en la formación en la escuela, a él y a nosotros nos enseñaron ese tema de que hay momentos en que uno tiene que retroceder, aceptar una derrota, aceptar que no todo es perfecto y saber gestionar nuestras emociones, cosa que no se da en la actualidad, que la educación en la actualidad realmente está patas arriba. ¿Por qué? Porque con la tontería, perdonen, eso de que hay que incentivar la competitividad en los niños, ¿qué hacemos? Los hacemos enemigos de sus amigos, porque yo debo estar sobre él para ganarme la medalla, ganarme el premio, no sé qué, o la estrellita, pero eso no es educación. Yo tengo una experiencia personal terrible, no quiero especificar, pero un colegio donde he trabajado yo, sucedió eso, ¿no? Colegio de nivel A, colegio de Mina. ¿Qué pasa? El mejor alumno, el primer alumno becado en Estados Unidos, yo he sido su profesor 2 años en primaria, pero con ese tema de la competitividad, el colegio categoría A1, etc., no se les enseñó ese tema que algún momento en que tú puedes perder. Este chico ingresa a la universidad, buen alumno, consigue una pareja, una gringuita muy simpática, tiene un hijo con la gringuita. El día que la gringuita le dijo, oye, hasta acá nomás, el hombre se volvió loco. ¿Por qué? Porque no le formamos ese tema que es importante. El hecho de saber también de que hay momentos en que no todo es ganar y sobresalir. Esos temas, repito, que son prácticos y reales en la vida, los trabaja perfectamente Leandro en este primer capítulo de su libro. Yo cuanto quisiera que se publiquen los 3 tomos, porque esto es toda una unidad. Es una unidad en el sentido, con lo que hemos escuchado, ¿no? Ha sido como una sinceridad única que nos ha contado de su formación de la casa, toda la evolución que ha tenido, y lo ha contado en maravillosas palabras, con ejemplos muy claros, y nos ha dejado, repito, como dije al comienzo, anonadados. Pero este trabajo, este primer capítulo, apertura una serie de elementos que son valiosos, porque su obra es única, es una unidad, mejor dicho, a eso me refiero. Cuando hice el trabajo de analizar los temas, ayudar un poco a clasificarlos para que los dividen en esos 3 capítulos que tiene, porque son publicaciones que ha hecho por el internet a lo largo de los años y que los ha ido compilando y reelaborando para que tengan forma de libro. Y lo importante es de que es una experiencia de vida, que no se consigue así nomás, ¿no? Hay científicos que escriben libros de ciencia con todas las técnicas del caso, etc., pero ¿cuál es el tema? Que no le ponen corazón. Este libro tiene eso, es lo fundamental. Entonces, la recomendación es que Leandro siga publicando y para nosotros adquirirlo, verlo y poder reflexionar sobre ello. También, ¿cómo estamos nosotros educando a nuestros hijos? Porque ese es el tema. Dijo bien claro, mi padre me ha dejado esto, ¿qué dejo yo a mis hijos? Y realmente somos eso. Cuando yo doy conferencias, a mis alumnos les digo, ¿no? A la gente les digo, mi generación ha fracasado, porque nosotros hemos aprendido a soportar, a convivir y a dejarnos rebasar por la corrupción. Eso es. Ahora que tengo el título de historiador, para mí es todo un conflicto. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué dirán de nosotros las futuras generaciones? De aquí a 200 años, ¿qué dirán de nuestra generación? Que nos dejamos consumir por la corrupción, que nos dejamos malograr por este veneno que corroe la sociedad. Claro, es un tema ya del
segundo capítulo del libro, pero adelanto un poco el tema porque, reitero, es una unidad. El libro de Leandro nos invita a una reflexión, nos invita a pensar cómo somos, cómo nos hemos educado, cómo educamos a nuestros hijos y qué podemos hacer para inventarlos. Quizás los que estamos acá somos ya mayores, somos ya gente de edad, no tenemos ya los hijos que formar, pero tenemos nietos o bisnietos con los que sí podemos trabajar un poco. Y reitero, ese tema de cumplirles, inculcarles, ¿no? El saber compartir, el ser humanos, el valorar al resto. Vivimos en un país tan racista que a mí me avergüenza cuando salgo al extranjero y veo otras realidades, volver a esta nuestra realidad que es tan racista, en que nos choleamos todos, en que el color de la piel te marca la diferencia desde que naces. Eso es terrible. Entonces, eso que es un tema de educación. Y ahí que la grandeza que nos incumbe a los peruanos es aceptarnos y cambiar, tratar de cambiar esta realidad en que nos hemos visto envueltos y en la que no queremos comprometernos. Y por eso tenemos tales gobernantes con los que estamos nosotros sufriendo ahora. Nos damos golpe de pecho por no hacer nada. El texto de Leandro nos invita a la acción. Y esa es la reflexión final. Porque de nada vale lamentarnos de nuestros problemas. Como buen científico, Leandro nos invita a la acción. Y ahí el mensaje final de su obra. Por eso yo me glorío y valoro ser su amigo, valoro la amistad que me tiene, el cariño que nos profesamos, porque desde primero de secundaria que nos conocimos, no dejamos de compartir experiencias, vivencias, y aunque él estuvo fuera, a veces no saliendo, pero siempre hemos conservado esta amistad que yo espero todavía llegue hasta nuestros últimos años, mi querido Leandro. Felicidades, Dios te bendiga. Muchas gracias al doctor José Antonio Salazar Mejía con la reflexión de qué nos dejaron nuestros padres y qué es lo que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos. A continuación, invitamos a la licenciada Giovanna Cáceres también para que pueda formar parte de esta sección de comentarios y análisis de esta interesante obra que ha sido, por supuesto, por aquí el doctor que nos acompaña. Adelante, por favor, licenciada Giovanna Cáceres, para que pueda compartir su reflexión referente a esta interesante obra, Ciencia y Vida. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi agradecimiento al ingeniero Miguel Mejía, a la licenciada, a la ingeniera también, Elena Ríos, por darnos esta cálida bienvenida, por abrirnos los brazos de esta manera que estamos, como dice mi esposo, ¿no? Bendecidos de alguna manera, ¿no? Bueno, yo no me voy a extender mucho porque ya, como dicen, ya Leandro ha explicado todas sus vivencias, lo que lo ha marcado en la vida y le ha hecho todo el tiempo estar produciendo, ¿no? No es que de un momento a otro él haya decidido escribir un libro, sino que siempre le está cuestionándose todo, ¿no? Bueno, yo quisiera contarles tal vez las experiencias de que fuimos muy jóvenes, ¿no? Cómo lo percibía él, ¿no? Y cómo esta inquietud de cambiar el mundo, pero que a su manera él ha logrado hacerlo en muchos aspectos de nuestra familia. Cuando él estaba estudiando en la universidad, yo también estudiaba en la universidad. Yo pertenecía al campo de letras, él el de ciencias, y siempre nos encontrábamos, buscábamos un momentito para compartir. Y en esos momentos, estamos hablando de los años 70, ¿no? 75, bueno, por ahí 73. No había ni siquiera la calculadora que ahora tenemos para que él pueda hacer sus cálculos matemáticos que eran tan complejos, ¿no? Lo que yo me acuerdo es una regla de cálculo que yo no le entendía para nada, ¿no? Y le decía, ¿qué es esto? Tantos números chiquititos, no lo entiendo. Y yo también en arte llevábamos el curso de matemática G1, G2, o sea, en San Marcos siempre es una formación bastante completa. Y bueno,
trató de enseñarme, pero lamentablemente no pudo. Ya. Entonces ya pasaron unos años y me dijo, quiero comprarme una calculadora científica. Pero costaba pues un ojo de mi cara, juntando la platita, juntando de una manera u otra, ¿no? Y el día que tuvo la calculadora científica en sus manos, pues él quería conquistar el mundo con eso, ¿no? Y él siempre fue destacado en la universidad, él siempre tenía ese ímpetu de hacer las cosas bien. Y eso es algo que lo marcó en su vida, ¿no? Ya después, con los pasos de los años, ya tenía un reloj, ¿no? De Iraoka, que hacía sus cálculos ahí, giraba la luna y todo eso, pero su mundo estaba rodeado de la tecnología. ¿Por qué les hablo de esto? Porque somos una generación, creo, mi hijo me dijo que éramos los boomers, la verdad, no, baby boomers creo que somos, la verdad que no entiendo mucho tampoco eso, ¿no? No es tan fácil encajar en todo esto. Pero lo interesante es que en todo este trayecto él ha tenido una experiencia muy rica. Es que no tener ni una simple calculadora para sumar y restar, y después tener en sus manos la primera PC, él estaba pero prácticamente lleno de ese ímpetu que lo caracteriza, pero con ganas de conquistar el mundo con esta primera PC. Tuvimos la suerte que, voy a tratar de saltar un poco, ¿no? Cuando estuvimos en Italia le dieron un presupuesto para que se compre la primera PC, y una personal computer para entonces era pues $5.000, $7.000, era carísimo, pero la tuvo en sus manos y empezó él a tratar de formar toda una generación de no solamente alumnos, sino compañeros, colegas, y él siempre compartía información, caso que los otros no lo hacían. Él habló en algún momento que fue recibido en el IGP por un gringo alto, don Alberto dice que para nosotros él ha sido como un mentor, ha marcado nuestras vidas de una forma muy interesante, a él sobre todo, y que él es una de las personas en que le abrió las puertas para la ciencia, pero él ya había ayudado a muchas generaciones de científicos antes. Los llevaba 5 o 7 años a hacer sus doctorados con familia, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del doctor Lagos, el doctor Daniel Guaco, Leonidas Ocola, bueno, ellos son muy destacados que han ido a hacer. Pero ellos llegaron mutis, ellos no compartían información. Entonces Leandro siempre ha sido completamente opuesto, ¿no? A franceses que venían al IGP, él inmediatamente les escribía antes ni siquiera había correo electrónico, entonces estamos hablando de limitaciones que con él ha sabido vencer con el tiempo, pero que le sacó provecho, y le sacó bien, ¿no? Y entonces así ha sido su vida, un mundo de conquistas, logros, compartir, y tiene esa mente idealista de cambiar una sociedad que es tan difícil, ¿no? Porque el ser humano muchas veces le gusta tratar de acaparar información para tener un puesto y quedarse ahí. Y eso es algo que caracteriza mucho al peruano y a la sociedad en general. Entonces, en esa parte yo pienso que es importante que su libro sea leído para que un poco, no solamente a la generación actual, sino tal vez a los, como dice aquí su compañero, de dejar un poquito de huella en los nietos, ¿no? en los que nos siguen, tratar de infundir un poquito ese cambio de mentalidad, porque al final, ¿para quién es? Para nuestra misma sociedad, para nuestra misma civilización. Nosotros, él también habla mucho en su libro de la tecnología, de los logros, de los alcances. Pero si eso no se comparte, si eso uno le da un seguimiento, si uno no hace que las sociedades que nos siguen, ellos traten de hasta cierto punto, cambiar el sistema, en bien del crecimiento mismo, de lo que nos corresponde a nosotros. Porque en estos momentos nosotros como país y como sociedad
estamos demostrando que estamos a la vanguardia en muchos aspectos, ¿no? Entonces, si todos le ponemos un poco de ímpetu, todo va a funcionar. Yo pienso que es para mejor. Dentro de otro aspecto, aparte de la tecnología que nos incide mucho, es no solamente darla sin cambiar al ser humano. Es importante que esta persona que tenga la tecnología en la mano, si tenga una educación previa, para que la sepa utilizar de una forma correcta y que le dé el alcance que le permita su crecimiento y desarrollo, ¿no? En cuanto a los problemas de identidad, ¿cómo se concibe el peruano? Realmente estamos hablando si el peruano en general tenemos una identidad que nos haga sentir orgullosos, o si es que no nos valoramos, o simplemente somos una sociedad conflictiva en la cual el de la costa como el de la sierra y el de la sierra como el de la selva estamos en pugna y cada uno no aprovecha sus fortalezas para poder desarrollarlas. Yo considero que somos un país mega biodiverso y tenemos otro aspecto importante que nos puede permitir poco a poco avanzar, en la medida de que nosotros seamos conscientes de las grandes bondades que tenemos como sociedad, como cultura, como cuna de civilización. Tal vez un aspecto importante que Leandro trata en su libro es tratar de encontrar la forma de no ser elementos inactivos, en el sentido de aceptar todo lo que se nos propone y ser hasta cierto punto solamente una sociedad que aproveche la tecnología de una manera en la cual sea un objetivo de tener lo último, ser esnovistas y creer que con eso ya hemos alcanzado lo máximo, ¿no? Él siempre dice la importancia y la necesidad de que nosotros, digamos, el peruano en general, sea consciente de la posibilidad de reaccionar contra por ejemplo, imposiciones. Cuando estuvo a cargo en Initel de todo lo que era la parte de la Oficina de Investigación y Tecnología, muchas veces se enfrentó con todo lo que es el software propietario, y estuvo avalando lo que era el software libre. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando tú adquieres me hablaba siempre del Windows, del Intel, de todo este elemento que prácticamente lo que hace es condicionarte a que tú adquieras estas garantías y que pagues todos los derechos y no eres dueño de la información. Entonces, él siempre en su libro también, él va a delatar y él va a cuestionar por qué como sociedad nosotros somos tan, no sé si la palabra es servil, pero no somos capaces de rebelarnos contra algo impuesto, y que hasta cierto punto en países como Canadá, Francia, ellos ya toman acción, y no son países pobres, ellos toman acción diferente que, digamos, les permite ser dueños de la información, les permite, controlar esta información y no hasta cierto punto estar controlados por un software que es propietario y que nos obliga a estar comprando, no sé, todo el tiempo licencias, pagando licencias y actualizándolas, ¿no? Entonces, hay 57, creo, si no me equivoco, temas en el libro. O sea, él tiene bastantes artículos, no son muy largos algunos, pero la mayoría se centran en esta rebeldía, en esta forma de cambiar la sociedad para bien, ¿no? Y yo trato, ya no me extiendo más, ¿no? Porque la verdad también quiero dejarle al ingeniero que nos ha editado el libro y tiene
bastantes apuntes sobre el libro que mencionarles. Lo que les agradezco a todos es el estar aquí esta noche, ¿no? Y que nos den la oportunidad de presentar el libro que Leandro lo ha escrito, como les digo, con tanto ímpetu, con tanto afán de ser, digamos, de dejar algo para la sociedad. Él piensa que es importante que tengamos conciencia todos, como sociedad, de los cambios importantes que debemos hacer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Agradecemos la intervención de la licenciada Giovanna Cáceres y es importante recalcar lo que ella ha mencionado, ¿no? La información debe ser compartida ya que una sociedad con conocimiento y con información toma mejores decisiones. Invitamos al ingeniero Edilberto Guamaní a que nos pueda dar su apreciación y reflexión referente a esta importante obra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, auditorio, público, amigos ancachinos, a los comentaristas, al autor, por honrarnos al invitarnos para ser parte de los comentaristas en esta ciudad. A los comentarios que yo hice a la hora de presentar este libro en una primera versión en la ciudad de Lima, yo le agregaría algo así como un prólogo simbólico, porque siento recordar el año 70. Y lo siento, no como ayacuchano que soy, que escuché, que sentí, que supe cuando vi la selección peruana en México 70, ¿no? Para su segundo partido ponerse de luto, lo supimos los peruanos. Más allá de eso, porque supe, ya como director del Centro de Historia, el papel que jugó la Universidad Nacional de Ingeniería en la reconstrucción de Ancash. Entonces, como quien yo soy creyente, y me digo, Dios ha querido que el director del Centro de Historia UNI, ayacuchano, provinciano como ustedes, residente en Lima, esté representando a la Universidad de Ingeniería en la persona del arquitecto Augusto Calvo, quien fue el que presidió la Comisión de Reconstrucción de Ancash, ¿no? La Universidad de Ingeniería, como institución, presidió y encabezó, hizo que los decanos, la juventud, ¿no? La juventud estudiosa, los profesores, se involucraran en la reconstrucción, en esa primera etapa. Al punto tal que en un momento se involucró tanto que tuvo que renunciar al rectorado. Dejó la renunció para estar presente acá, en la ciudad, presente en Ancash. Bueno, se llaman circunstancias. Esto quería yo mencionar, ¿no? Ese honor que vi decirlo acá en Ancash, porque este libro pudo presentarlo en otro lugar, en otra ciudad, probablemente no tiene la simbología que es hacerlo en un auditorio de la ciudad de Huaraz. Por otro lado, quiero también complementar, referirme a lo que no dije en la primera oportunidad, complementar diciendo lo siguiente. Cuando hice amistad con el doctor Rodríguez, hice amistad y supe del libro, darle una mirada al libro, ¿no? Y conversando sobre la publicación, un poco que yo me animé a que había que publicarse, porque de solo mirar el índice, este libro tiene una característica muy singular. De solo mirar el índice, yo decía, ¿y cómo se puede clasificar un libro en capítulos o en partes si tiene un poco de todo en cada uno de los casos? Es un libro singular, poco común, es un libro muy singular. No, porque si uno encuentra en este volumen 1 de educación, pero hay algunos que bien merecerían estar en el volumen 3 y otros en el volumen 2. El organizar esto no es fácil. Y por lo tanto, cuando yo más o menos veía el libro, y además veía por los títulos que tenía de conciencia, tenía algo, me hizo recordar algo. A un autor médico que yo había leído en casa hace muchísimos años, un médico psicoanalista que se le ocurrió a él, después de leer, porque le gustaba mucho la lectura, después de leer muchos libros, se le ocurrió buscar en cada libro de un autor, tenía varios libros, los autores tienen varios libros, algo así como la conciencia de ese autor. Y entonces escribió un libro que de título Así sufría. Ahí en ese libro, este médico, más o menos solamente, sin haber conocido físicamente a los autores, a los literatos europeos, sin haberlos conocido, solamente leyendo sus libros, descubrió hasta de qué mal habían sufrido. Entonces el libro se llama Así sufrieron, ese libro. Poco pensé en eso. Cuando miraba los títulos, decía, este libro, muy curioso,
solamente por los capítulos, por el índice, como que, no, yo podría decir de quién estoy hablando, porque mencionan muchos pasajes. Inclusive pensé, tal vez pueda ser escrito en un tiempo, uno se pone a escribir, y ahí me pone por ejemplo de mi papá, ¿no? Y les digo, por adelantado, este libro no solo invita a leer por segunda vez, sino invita a hacer comentarios. Es un libro muy singular, ¿no? Hace comentarios, y ahí también pensé en otro autor. O sea, es un libro muy curioso que invita a leer, no solo a leer por segunda vez el libro, sino a leer otros libros, porque te hace recordar otros libros, te lleva a otros libros. Esa es la singularidad de este libro. Entonces, en un momento recuerdo, cuando me puse a pensar en estas reflexiones de este doctor, probablemente ha escrito en los últimos años, pero pareciera que muchos de ellos lo han reflexionado mucho antes, ¿no? Y la verdad que tiene está publicando, porque en una conversación previa con un doctor, no sé cómo él, yo le dije, yo tengo 14 libros publicados, mi primer libro lo hice a los 29 años, entonces un poco, no diría que paradójico, este señor hace un libro singular, muy excepcional además, ¿no? Con mucha sabiduría. Entonces recuerdo que me acordé de mi papá, que al jubilarse, se jubiló hace tiempo, se habla de jubilación, ahora cesantía, ¿no? Se propuso hacer la historia de la provincia, y a los 92 años publicó la historia de la provincia en el centenario de la provincia. Entonces dije, este señor, con este libro, francamente, como que está llegando a hacer la historia, ¿no? La historia de esa gran catástrofe, o sea, es su vivencia, es la vivencia del ancachino, como que personifica las vivencias del ancachino en cada uno, porque está en cada uno cosas singulares. Pero lo bonito de esto es que vuelvo otra vez a referirme a este libro, a este médico. Uno encuentra en este libro una especie de, este señor, si bien, como él mismo alguna vez dijo, ¿no? Él ha leído Saramago, pero cualquiera diría, se confiesa, sin quererlo, simplemente en cada texto se confiesa, como que ha leído tantos libros. Entonces uno dice, este señor es científico, físico, sismólogo, pero ha leído tantos. Ese señor es el ciudadano del mundo. Eso que Vargas Llosa decía, ¿no? Hay que ser un ciudadano del mundo. Este señor no ha tenido que leer a Vargas Llosa, y si lo ha leído, esa parte de repente ni le da importancia. Pero es un típico ancachino, ciudadano del mundo. Él en unos textos, a la hora de reflexionar, recoge cosas que de repente oyó en una conferencia, no necesariamente en una lectura, de modo tal que al leer, repito, no solo invita a leer su libro por segunda vez, sino a leer muchos otros libros. Y tercero, a hacer comentarios. Y entonces ahí dije, de repente este señor va a tener que hacer un segundo libro exclusivamente por los comentarios de más de una persona. Más de una persona va a tener que comentar. Y ahí pensé en el príncipe de Maquiavelo. Se lo comenté por adelantado. Voy a decirlo ahora, le dije, ¿no? Ocurre que me hizo recordar a Maquiavelo. Ese libro del príncipe de Maquiavelo es un libro en realidad de pocas páginas. Pero los estudiantes de Derecho lo ven en muchas páginas. Y algunos incluso dicen, pero tanta página, mucho libro para leer, ¿no? Y quien conoce el libro original dice, pues es poquito. Lo que se ha hecho de muchas páginas es porque le han agregado los comentarios de Napoleón. Entonces, y por eso además se ha hecho famoso, por los comentarios de Napoleón, uno a uno en cada texto, y el libro ahora ha crecido, grueso, ¿no? Es un poco como la Biblia también. La Biblia es de poco texto. La Biblia está en color naranja de poco texto, con muchos comentarios, filosofos y todo, aparece un libro grande. Entonces, también decía, yo le voy a sugerir, y mejor en público, que vaya saqueando la segunda, la tercera edición, y en algún momento a una edición comentada. No comentada necesariamente por él, pero con todas, porque cada uno seguramente va a haber algunas anotaciones. Tengo acá algunas que he anotado, de las muchísimas, pero porque el tiempo también es importante, algunas que he anotado. Por ejemplo, en el primer capítulo, uno recuerda a Ricardo Palma, y busca hay que buscar a Ricardo Palma, en el primer capítulo, ¿no? Es decir, en el capítulo 2 me hace recordar la revista Teque cuando habla del correo electrónico. Es toda una historia, una revista que promociona en la UNI el año 96 el correo electrónico. Y hablaba el año 96 en la UNI. En el capítulo 4, por ejemplo, cuando habla de Asturias, la verdad, tenía ganas, porque era hablar de un libro, tenía ganas de volver a leer al señor presidente, porque decía que eso merece un comentario, aparte del texto que está escribiendo, merecería un comentario del señor presidente. Pero algo más. Hay un libro que vi alguna vez de Enrique Melgar, se llama Mi Alegato, un político triste, conocido como un libro Mi Alegato porque habla de la criminalística. Un abogado culto que sobre ese libro Mi Alegato demuestra que ha leído muchísimo más,
que algunos abogados que solo leen leyes de memoria, como muchos, con nuestra señora fiscal, los fiscales, leen leyes de memoria, son técnicos en esas leyes de memoria, pero no saben más. No este libro de alegato, uno ve la cultura, probablemente como si hubiera estudiado, digamos, psicoanálisis, una cosa así. O sea, todo eso cuando hay un texto, dije, me gustaría comentar, y seguramente ameritaría conversar. Entonces, decía, ¿cómo de un texto, de un acápite, pueden salir 3 o 4? Y seguramente si comentamos vamos a invitar a que haya más, una serie, ¿no? No solo educación 1, sino educación 2 y educación 3. Por ejemplo, acá en el 5, hay un párrafo en que nos invita a pensar sobre Arguedas. Y todo lo que significa, porque él habla de nosotros en plural. Pero entendí, decía, él ha conocido, yo soy un amigo de maestra, ¿no? Entonces, Arguedas era hijo de abogado, pero vivió con madrastra. Conoció a los indios, que así se denominaban de un modo, en una región además distinta que la nuestra. Entonces, invitan a pensar en todas las formas como ciertos niños bien, entre comillas, por ejemplo, hijos de maestra, han tratado con el mundo andino, con el mundo de sus pobrezas, sus riquezas, sus grandezas, etc. Después, por acá, hay otro libro, otro capítulo, ¿no? A uno lo recuerda a la abuela. Yo me hace pensar en Uruguay, en lecturas. Este libro nos lleva a eso. Y finalmente por acá, cuando habla de la educación, nos invita a leer Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Es un libro bellísimo, Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Probablemente estos libros que estoy leyendo, sí lo he leído, sin mencionarlo, lo que pasa es que esos libros se introducen en uno en reflexiones, en pensamientos, en reflexiones, y a la hora de elaborar texto, uno sistematiza. Y aquí sí digo lo siguiente. Alguna vez nosotros, no digo los peruanos, pero creo que las personas en general, cuando nos ponemos a discutir sobre políticos, sobre algún tema, un poco no sabemos dialogar. Recuerdo una anécdota, un joven de arquitectura, Cachín, formado en su casa seguramente de ideas políticas, discute con un joven de civiles del 3er año, y el joven de civiles le dice, yo tengo mis ideas, le dice, ¿no? Y el joven le corrige y le dice, no son tus ideas, tampoco las mías son mis ideas. Serán tus ideas cuando tú aportes y a tu propio aporte. En realidad tú estás repitiendo lo que leíste en tal libro en primera y media, segundo, eso estás repitiendo en realidad. Y lo que dijo tú, tal vez tu papá no son tus ideas, las mías tampoco. Aunque yo, tal vez, por los años que he leído y las lecturas que tengo, estoy haciendo algo más. Pero no puedo atreverme a decir yo que tengo mis ideas. Entonces, quitemos esa palabra de los diálogos. Yo miraba, ¿no? Ahora sí que debo seguir José Luis Acaba, le corregía así. Entonces, un poco, uno encuentra eso, ¿no? Él, por esas lecturas, seguramente, muchas lecturas, pero lo recoge y de modo tal que eso lo asume y pone su parte, organiza sus ideas y entonces podemos decir, es un libro original, singular, pero algo más y con esto termino. Mire, uno quiere clasificar este libro a un bibliotecario, ¿dónde clasificaría? No hay forma de clasificar este libro. A un bibliotecario, un desafío para un bibliotecario. Entonces, simplemente diría yo, lo que leí en un libro no es mi idea. Decía, hay libros impensados, pero no impensables. Con eso te lo digo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención del ingeniero Edilberto Guamaní. Y ahora vamos a pasar ya a las preguntas o a las intervenciones. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por tan valiosos aportes y reflexiones referente a este libro. Abrimos el micrófono al público para los comentarios, reflexiones o preguntas y por favor les vamos a pedir que para poder participar levanten la mano, mencionen su nombre, tal vez de qué institución vienen y proceden a realizar la pregunta o su intervención durante 1 minuto, por favor, para no alargar mucho la intervención y dejar que todos puedan participar. Por favor, pasa el señor de Pluma. Muy buenas noches, mi nombre es Romel Loli, ex presidente de la Asociación de Santiaguinos. Ante todo, estimado Leandro, muy buenas noches, felicitaciones por tu exposición. Yo he llegado de Lima el día de ayer, venía exclusivamente a escucharte. El tema importante que nos ha reunido hoy día, ciencia y vida, en estos momentos tiene mucha preponderancia. Estamos pasando en el mundo acontecimientos que tal vez marquen el cambio del universo.
Tenemos las guerras que están sucediendo en Europa, como sabemos, Rusia, Ucrania, Israel, Irán, ¿no? Y este título, Ciencia y Vida, marca una gran diferencia. Cómo las grandes potencias, como Estados Unidos y otros imperios inclusive, aplican la ciencia para matar gente. Es increíble. Esa es la gran diferencia que estás aplicando tú en este libro. Y eso te felicito. El humanismo se ha perdido, definitivamente. Y debemos de ser nosotros, en este momento, un punto de lanzamiento para que la humanidad cambie. No podemos negar que Ancash siempre ha tenido grandes hombres, como él ha mencionado. Santiago Antúnez de Mayolo fue designado en una oportunidad a ser premio Nobel de Ciencia. Ancashino. El gran mariscal Toribio Luzuriaga, un gran hombre libertador de 5 naciones. Atusparia y otros personajes más. Pero Huaraz o Ancash no tiene un museo histórico, como los tienen todos los países europeos. Uno va a un pueblo y encuentra un museo. Quiero proponer lo siguiente, Leandro, y señora Elena Ríos también, de la Cámara de Comercio. Nuestro colegio, el Gran Mariscal Toribio Luzuriaga, la Gran Unidad, tiene un local que coincidentemente a lo que tú haces, ha soportado el sismo del año 70. Ese pabellón es histórico. ¿Y por qué no convertirlo en un museo? Como se hace en Europa, que conservan sus locales de hace 500, 600 años y se convierten en museos históricos. Si tenemos grandes personajes, quiero comprometerte, Leandro, a que tú seas el que dirijas la construcción de ese museo. Y también con el apoyo y el auspicio de la Cámara de Comercio. No sé qué les parece a ustedes. Un aplauso para Leandro. Estimado Rommel, muchas gracias por tus palabras. Ese es un elemento que yo he reflexionado mucho en relación a la ciencia. Y no te imaginas que hay noches a veces que no he podido dormir cuando he visto lo que hacemos los seres humanos. Es verdaderamente dramático ver. Yo que he vivido 5 años en Estados Unidos, me he podido dar cuenta de lo que mencionó, por ejemplo, José, en relación a la competitividad. Me he podido dar cuenta cómo, digamos, una sociedad es consumida por el consumo, ¿no? Y donde ya no hay los valores que nosotros tenemos, donde todo, absolutamente todo se compra. Ya no compras un carro, compras un automóvil, y estás comprando, por ejemplo, el niño que lea tantas cosas al año, al mes se le da tanto de dinero. Estás comprando un prisionero que está en la prisión y que de alguna forma tiene plata y paga una cantidad de dinero de dólares diarios para que lo pongan en una prisión más cómoda. Estás comprando absolutamente valores y principios que ya no existen prácticamente. Los líderes del mundo, que deben ser los líderes no solamente de esto, sino deben ser de valores y principios, ya no dan eso, ¿no? Y aunque no creas, eso enseña. Enseña no solamente en la sociedad, enseñan los políticos, enseñan a la sociedad a ser como debemos ser. Mi nieto muchas veces cuando yo iba manejando mi carro y me ponía en la cola, me decía, y estábamos ahí, y venía un carro, se pasaba, se ponía ahí, poco a poco, se metía. Abuelo, ¿por qué no haces eso? ¿Por qué no está permitido? Eso está mal. Pero mira, él ya pasó, y nosotros acá tenemos que esperar, y nadie le dice nada. Ya le sembré a ese muchacho toda la basura que de alguna vez va a cosechar cuando sea adulto. La ciencia es una forma de interpretar la realidad, ¿no? Pero nosotros también tenemos otra forma de interpretar la realidad, que es en base a mitos y creencias. Y tú ves que incluso eso se ha convertido en una mercancía. ¿Entiendes? Las religiones, las creencias, se ha convertido en mercancía. Yo creo que yo los felicito a ustedes, por ejemplo, porque están rescatando.
Yo con las charlas de José aprendo cosas que nunca aprendí en el colegio, que debía haber aprendido en el colegio. ¿Quién fue Luzuriaga, por ejemplo? ¿Ya? Cuando esa charla en el libro de él, cuando habló Héctor Béjar sobre qué clase de gente eran los libertanos que estaban ahí, que nosotros lo idolatramos, ¿no? ¿Cómo era Bolívar mismo? Bolívar era un racista que despreciaba a los indios. Esa es la realidad. No sabemos, no nos dieron en el colegio. ¿Qué aprendemos en el colegio de cada gobernante? Cuando entró al gobierno y cuando salió. Pero nos dicen lo que hizo. No dicen la clase de persona que fue. No dicen qué clase de política tuvo, a dónde llevó al país. No sabemos nada. Entonces, el museo que tú dices debe llevarnos a esa reflexión. No solamente poner elementos, hay que dar charlas, enseñar. Diferente enseñar a diferente a los niños. Poner cosas, por ejemplo, si hablamos de sismología, poner un sismógrafo ahí, que la gente mire cómo funciona, poner lo que generan los sismos, todo el desastre que ocurre cuando no tenemos la cultura de afrontarlo, cuando no aprendemos a vivir en paz con la naturaleza. Eso es un museo, ¿entiendes? Poder poner esas cosas, poner una plataforma que hemos hecho nosotros con la Universidad de Ingeniería para determinar la vulnerabilidad sísmica de tu casa, que la gente aprenda eso. Es decir, el museo tiene que ser un elemento de cultura, de enseñanza, ¿entiendes? Si voy a ver a Luzuriaga, ¿quién fue Luzuriaga? ¿Cuánto se sabe? ¿Por qué ustedes están haciendo eso? Porque sus enemigos, y dentro de los cuales estuvo Bolívar, lo opacó. Porque el país que quería Luzuriaga era un país integrado, un país fraterno, donde todos éramos iguales. Bolívar no quería eso, Bolívar quería un país criollo, racista. Ahí comienza nuestro problema cuando uno se piensa por dónde comenzaron estas cosas. Estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad, Rommel, en la medida de mis posibilidades. Y quiero pedir ayuda de mi esposa también, que es historiadora. Solamente para terminar, por cierto. Después del COVID, en Francia se reúnen los economistas del mundo y definen que en el planeta tenemos 3 problemas fundamentales que resolver y que la vida va a moverse en función a eso: la alimentación, la salud y la virtualidad. Y en los 3 campos la ciencia es fundamental. Pero la ciencia bien aplicada, la ciencia con vida, ¿no? Y eso es lo que creo que tú estás proponiendo. Muchas gracias. Yo quería comentarte algo. Tú sabes que cómo se logra la bomba atómica en Estados Unidos, ¿no? En principio el presidente se negó a la bomba atómica, pero ahí fue un físico que se llamó Stiller y le dijo: tú no te das cuenta que si no aceptas la carta de Einstein, porque él no aceptó, a Roosevelt le dijo, Napoleón, se presentó de Napoleón un físico y le dijo que podía hacer una máquina de vapor. Napoleón lo rechazó. Si hubiese aceptado, ¿cómo sería el mundo?, le dijo. Entonces en ese momento toma la decisión de aceptar el proyecto Manhattan, ¿ya? Pero después que ocurre el proyecto Manhattan y lo que se supo después de la destrucción que causó en Japón, se supo, todavía se vio esas figuras terribles después de 25 años en Estados Unidos, para que recién ahí esa sociedad se entere de la barbaridad que había ocurrido con las bombas atómicas, ¿ya? En ese momento, cuando Oppenheimer ve que fue el que dirigió ese proyecto, se siente mal y dice: mis manos están manchadas de sangre. Yo soy parte de este desastre que ocurrió, porque hemos matado a gente inocente. Eso lo escuchó el presidente Truman en ese momento y dijo: no quiero que este hijo de puta vuelva a entrar en mi oficina nunca más. Para que ustedes se den cuenta qué clase de mundo es el que tenemos, qué clase de gente dirige al mundo. ¿Se dan cuenta? Yo pienso que Oppenheimer, pienso que Feynman, pienso que todos ellos que trabajaron, que han escrito cosas que muchas veces no se han publicado, nunca estuvieran de acuerdo con ese elemento. Y ahora mira lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Alguien dijo de repente que esa es la herencia que llevamos de lo que fuimos desde que fuimos primitivos, ¿no? O sea, todas esas cosas negativas que tenemos como seres humanos. Pero en realidad no hemos aprendido casi nada. Y muchas veces también yo pienso, a veces digo, tal vez no merecemos seguir viviendo en un pésimo planeta como este, ¿no?, que estamos destruyendo. Es una visión pesimista, por cierto. Gracias por su tiempo. Por favor, ¿quién más
más desea hacer una pregunta o intervenir para que le puedan alcanzar el micrófono? Buenas noches, felicitándoles ante todos y celebrando la presencia y el libro también. En algunas ocasiones se reflexiona de que en el Callejón de Huaylas ha sucedido miles de aluviones en miles de años, por supuesto, y con terremotos, sin terremoto. Del siglo pasado, no sé si recordó usted algo. Y algo también de esto ha sucedido en el área de Huaychucos. Y si debe ser, claro que va a seguir sucediendo. Pero aquí lo que quiero resaltar es que, a pesar de esto, y hablando también de historia y de reflexiones y de vida, el hombre en el Callejón de Huaychucos ha seguido quedándose en su sitio, desafiando pese a toda esta adversidad. Esto merece, desde distintos puntos de vista, una explicación, e incluso otros decían que somos una raza especial, ¿no? De lo que le hemos escuchado y los planteamientos que hacen en su libro, ¿cómo puede enfocar ustedes esa realidad? Porque hay mucha experiencia, emociones, vivencias, desgastes, alegrías, rebeldía, ¿no? Alzamiento, levantamiento, etc. Agradeceríamos. ¿Qué puede aportarnos usted En realidad lo que usted plantea es algo bastante difícil de responder, porque implica muchos elementos humanos, básicamente. Es decir, cuando una persona, si nosotros miramos a los antepasados, ¿no? ¿Cómo vivieron? Respetando la naturaleza, integrándose con ella, en paz con su medio ambiente hasta cierto punto. Y cuando nosotros vivimos en la ignorancia, ¿no? Y hacemos de esa ignorancia cultura en nuestro ser, actuamos en contra de las cosas, digamos, de la naturaleza y del bien. Yo creo que, por ejemplo, vi en la televisión a una señora que lloraba porque su hijo lo habían matado. ¿Qué pasó? Es que salió a trabajar mi hijito y lo han matado. ¿Y qué hacía su hijito? Él robaba todos los días, salía, ¿no? Era ladrón su hijito. Entonces, imagínense ustedes los valores que tiene esa mujer, ¿no? Yo estoy viviendo en una zona donde sé que va a haber aluviones por miles de años, como usted lo ha dicho. Y sigo construyendo mi casa ahí. ¿Quién tiene la culpa? Yo mismo tengo la culpa, como lo dijo Miguel alguna vez en uno de sus comentarios. Si nosotros vemos el aluvión del 41, nosotros cuando éramos muchachos jugábamos ahí, le llamamos el aluvión. Sacábamos insectos para nuestra caja entomológica, hacíamos volar cometas, pero no había casas. Ahora está lleno de casas, porque suponemos que nunca va a haber un aluvión, y sí va a haber un aluvión. Entonces, ¿es la ignorancia? ¿Es la cultura que ha generado esa ignorancia? ¿O es la inconsciencia? No. Yo pienso que es eso. Y nos toca educar, ¿no? Y saber también elegir bien a nuestros representantes. Porque un representante tiene que tener ciertas características. No puede ser un analfabeto científico, un alcalde, un congresista. Tiene que saber algo de eso para poder responder bien a su gestión. Pero nosotros elegimos a ignorantes, ¿no? Con intereses determinados. Que yo miro acá, y José lo explica muy bien en sus escritos, cómo cada alcalde ha generado más caos en Huaraz, y urbanizando cosas, urbanizando sitios peligrosos, ¿no? Simplemente por votos. Eso se ha dado. Y llegamos a Huaraz, y hay que decirlo, es una ciudad fea, es una ciudad caótica, ¿no? Tuvimos la oportunidad en nuestras manos de hacer algo bueno. Ahí está todo lo que dice la historia, pero no lo hemos hecho. Y yo creo que nunca es tarde para comenzar. Si vamos a hacer un museo, que sea un museo que eduque, que muestre las cosas como son, ¿no? Hay que educar desde abajo. Es la única forma de cambiar, Señor. Si no, nosotros ya no. Ya fuimos. Ya tuvimos la oportunidad. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, mi estimado Leandro.
a los amigos que la acompañan. En estos días, Radiogramas del Perú, mi estimado Leandro, hace eco lo que pasa en México, lo que pasa en Chile, donde han instalado instrumentos que alertan los movimientos sísmicos. Quiero recordar a todos los presentes, en el 2018, Laurel Yungay le invitó a Leandro para que dé una charla sobre la reflexión del 31 de mayo de 1970. A raíz de esta charla llegamos a una conclusión para instalar un acelerógrafo en una institución educativa que se encuentra en el Campo Santo de Yungay, el Colegio Santo Domingo. Esto se hizo realidad gracias al Centro Regional de Sismología para América del Sur, que preside Leandro Rodríguez, y el SISMIC de la Universidad Nacional de Ingeniería, si no me equivoco. Por las malas políticas de las autoridades, de las direcciones que hoy en día, que contamos con los directores que están en las escalas mayores, que supuestamente nos deben de demostrar con índices de calidad educativa superiores, pero parece que estamos viendo menos inferioridad en la educación. Mi pregunta, mi estimado Leandro, y también quiero el apoyo de la Cámara de Comercio. Alguien me dijo, tú eres guaracino, ¿y por qué no insististe en Leandro para que puedan poner un acelerógrafo acá en la provincia de Huaraz? Tenemos una zona caótica que es Nueva Florida, que es cono aluviónico y todo el mundo lo conoce, que cuando va a haber un aluvión, el agua busca su cauce y vamos a tener toda una población dañada. Mi estimada presidenta de la Cámara de Comercio, no sé si podríamos intervenir y pedirle a Leandro, ya que se habla en México, en Chile, somos una zona altamente peligrosa para los sismos, instalar un sistema de alerta para que nuestro pueblo esté educado y así no tengamos pérdidas y lleguemos a una memoria colectiva. Muchas gracias, mi estimado. Muchas gracias por tu pregunta, Dios. Yo creo que los incas y los princas no instalaron equipos, no tenían desastres, porque tenían una cultura de prevención desde su nacimiento. Sabían, conocían la naturaleza y de esa manera vivían. Nosotros hemos, por ejemplo, pensamos que la tecnología resuelve los problemas y no resuelve los problemas. Nosotros en Huaraz, por ejemplo, el sistema de alarma temprana que tiene México. Los sismos en México ocurren aproximadamente a 300 kilómetros de la capital. 300, 400 kilómetros son los que les hacen daño a ellos. Entonces, lo que ellos han hecho es algo muy sencillo. Han puesto unos detectores que cuando viene el terremoto, esos detectores inmediatamente lanzan la señal a México. Va a la velocidad de la luz, se llega de inmediato. El sismo, cuando ocurre, salen dos ondas, la onda P y la onda S. La velocidad promedio es de 7 kilómetros por segundo. Por lo tanto, por física básica, si tú divides 400 kilómetros o 200 kilómetros entre 7, va a ser el tiempo que se demora la onda en llegar. ¿Correcto? 30 segundos, ¿no? 7 por 3, 270, 40 segundos, 7 por 4, o 50 segundos, eso es lo que se va a demorar la onda en llegar a México. Pero ya, esos equipos ya lanzaron la señal y ya en México, ya los equipos saben en México que está viniendo la señal. Y las alarmas empiezan a sonar, entonces la gente ya sabe que en 30, 40, 50 o tal vez menos segundos va a empezar a temblar y se ponen en buen recaudo. ¿Correcto? En Perú, nuestros sismos ocurren al frente de la costa, 90 kilómetros, 100 kilómetros. Se ha hecho lo mismo, pero ¿sabes en cuánto tiempo va a llegar ese sismo a la costa? En 7 segundos. ¿Ya? En otras palabras, va a sonar la alarma cuando ya esté temblando. ¿Ya? Hemos hecho algo copiando sin ver nuestra realidad. Entonces ahora se dice, no, es que si ocurre en Chimbote, en Lima va a pasar esto, para tratar de justificar la cantidad de dinero que se invirtió en eso. En el proyecto que tú tuviste, la idea que el profesor Coral era hacer educismo, le llamamos. Instalar estaciones sísmicas que están en el costo de $400 en los colegios, para que los mismos chicos analicen la información, informen los datos que pueden tener ahí. Porque te aseguro que en la zona hay mucha microsismicidad que no se está considerando.
En cada colegio instalar equipos que los mismos chicos lo manejen. Eso se llama educismo. Hay equipos de $400 que están conectados a internet y que tú puedes en tu celular mirar el registro que están dando. Es más, ahora tenemos tecnología de que cada uno de nuestros celulares se puede convertir en un acelerógrafo. Yo acá pongo, instalo un aplicativo y se convierte en un acelerógrafo. Por un proyecto podría ser, por ejemplo, usar los celulares viejos que ya no utilizamos, pero que tienen eso, y ponerlos como acelerógrafos en cada elemento, considerando una interfase que pueda lanzar la señal a internet y lanzar la señal. Eso lo estuve estudiando con un muchacho. Es imaginación, ¿te das cuenta? Cultura. Podemos hacer eso. ¿Ya? Y si hay algo así como lo que plantea Rommel, podemos usar eso. Y si tenemos el dinero de ustedes, no hay ningún problema, ¿no? Vamos a eso. Es una broma. Es una broma. Bueno, entiendo. Agradecemos, por supuesto, la presencia del doctor Leandro Rodríguez Valverde, el autor del libro del primer tomo de Educación, Ciencia y Vida. Y de esta manera estamos ya culminando con este acto. Los invitamos, por favor, a todos ustedes, a todas las personas que nos han acompañado, para tener un momento de confraternidad y participar del cóctel preparado para todos ustedes en el área contigua. Además, el doctor Leandro Rodríguez Valverde estará firmando ejemplares de su obra en el espacio dispuesto para ello, que es en la parte de ingreso del auditorio. Estará junto al banner oficial del evento y los invitamos también cordialmente a acercarse y a llevarse un recuerdo especial. Vamos a tomarnos, por favor, antes de pasar el cóctel, una fotografía para plasmar este importante evento.